Hey, saludos colegas. Bienvenidos a esta primera semana que trabajaremos con simulación hidrológica. La simulación hidrológica, como ya sabrán, la vamos a trabajar con el HMS, HEC HMS. HEC viene del cuerpo de ingenieros, no, viene del Hydrologic Engineering Center, el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, y ellos desarrollaron muchos programas. Entre ellos están el HMS, que es el Hydrologic Modeling System, o el sistema de modelado hidrológico, y el que vamos a utilizar la próxima semana, que es el RAS, o el River Analysis System, o el sistema de análisis de ríos. Me parece que es así, si no estoy equivocado. Entonces, estos programas los vamos a instalar primero y vamos a tenerlos ahí. Vamos a analizar un poquito la interfase. Vamos a asegurarnos que tenemos los parámetros que se necesitan para hacer la simulación. Y luego vamos a hacer un par de corridas para entender exactamente qué es lo que el programa está haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ir al enlace que yo le compartiré, pero también ustedes pueden simplemente buscar en Google HEC HMS, así como está aquí, y les va a salir entre las primeras opciones, si no la primera, donde está la descripción como esta, ¿no? Y desde aquí pueden llegar donde dice descarga y pueden ver todas las versiones. Yo estoy utilizando la que dice 4.8, que es la versión actual. Hay una beta, no me gusta probar betas y porque me gusta que en este tipo de cosas, cuando uno le alimenta mucha información, se puede volver inestable, entonces mejor probar siempre con el estable. Pero si tienes una versión anterior, es muy probable, muy probable, casi seguro, que te va a funcionar, porque el procedimiento que utilizaremos no aprovechará ninguna de las herramientas avanzadas recientes que han desarrollado para el programa, ¿no? Entonces, nada, con esta primera parte simplemente van y lo instalan. Luego que lo tengan instalado, en este caso vamos a hablar un poquito de la interfase. En la interfase ustedes tienen un campo de trabajo que es el área gris. Ahora mismo no se ve nada. Una descripción de los estados. Cada vez que usted hace un proceso, pues va a salir todo lo que está sucediendo aquí en forma de texto. Aquí van a salir las capas que uno tiene ya trabajadas y aquí en la barra de herramientas o propiedades, ¿no? Entonces, entre las capas, yo le estoy llamando capas, pero en realidad el programa le llama componentes, se encuentran los componentes de la cuenca, componentes meteorológicos, donde le integraremos la lluvia, especificaciones de control, cuándo empieza a llover, cuándo deja de llover, etcétera. Las series de datos que le vamos a alimentar al programa y otras que no vamos a trabajar porque no son del alcance de este curso, pero son bastante interesantes que ustedes las tomen en cuenta más adelante, ¿no? Nos limitaremos a los primeros cuatro, donde vamos a trabajar con los datos, aunque incluso en el cuarto, como los datos que le vamos a integrar ya ustedes lo tienen estimados previamente, pues probablemente trabajaremos con los primeros tres, ¿no? Pero eso simplemente es para administrar las tablas de datos que ustedes consigan de otro lado. Excelente, entonces esos son los componentes que vamos a ir integrando. Primero vamos a crear un nuevo proyecto, podemos darle aquí al librito blanco o con cualquier programa, o darle a File New, y aquí vamos a crearle un nombre, vamos a llamarle Osama, aunque cada quien que le ponga el nombre de la cuenca que quiera analizar, ¿no? Aunque en este caso vamos a hablar un poquito de eso porque como ustedes están trabajando proyectos independientes, pues puede que las cosas cambien. Ya que vamos a trabajar en este programa, pues tal vez tengan que estimarlo o necesiten el de todos. Pero ya lo veremos más adelante. Simplemente le voy a poner Osama, elegí el sistema métrico porque es el que prefiero, el que deberían preferir ustedes. Y ya lo otro es donde quieres guardar los archivos. Ya tenemos aquí la ventana ya creada. Vamos a crear los componentes. Simplemente vamos a componente. Vamos a un modelo de cuenca para que nos salga algo aquí en la interfase porque se va a quedar vacío hasta que no le agregue algo. Vamos a crear una nueva. Voy a llamarle Osama. Le puedo seguir llamando Osama a todo, ¿no? Crear, lo cierro, abro esta carpetica y abro este programita y me sale la ventana de trabajo, ¿no? Entonces, en la ventana de trabajo yo voy a querer agregar los componentes de la cuenca. Y cuando digo componentes de la cuenca me refiero a cómo yo voy a discretizar el análisis, cómo yo voy a seleccionar qué componentes voy a incluir y qué componentes voy a subdividir. Me explico. La cuenca es muy grande, ¿no? Entonces, cuando una cuenca es lo suficientemente uniforme, es decir, que la pendiente
de la parte alta no es tan distinta a la pendiente de la parte baja, que el tipo de suelo de la parte alta no es tan distinto al de la parte baja y que todos los otros componentes no son tan distintos entre una zona y otra de la cuenca, pues yo puedo tomar toda la cuenca como una cuenca homogénea, como un único elemento, ¿no? Probablemente se dieron cuenta que en el OSAMA para calcular ciertos parámetros se le hace un poco difícil, principalmente en cuanto a la pendiente, porque tiene zonas muy llanas y eso también puede ser una razón para lo cual unificar toda la cuenca. Entonces vamos a trabajarlo de dos formas. Una sola cuenca para analizarlo todo y, bueno, en este caso serían por lo menos dos, ya veremos por qué, y una cuenca para que aprendan ustedes las herramientas para subdividirlas, para tener varios componentes, ¿no? Como ya ustedes vieron, tienen la cuenca de OSAMA dividida en muchos componentes, en muchas subcuencas, ¿no? Eso puede ser una manera de hacerlo. Pero vamos a empezar por la manera sencilla en la que tenemos solo todo para una sola cuenca. Bien, yo para crear esos elementos entonces tengo estas herramientas que están aquí. Las más importantes son la creación de una subcuenca, que viene siendo, por ejemplo, no importa si quiero una sola, la voy a trabajar con este botón, voy a colocarla en cualquier punto del espacio, voy a ponerle un nombre, puedo llamarle OSAMA si es una sola, ¿no? OSAMA completa. Vamos a darle a crear y me va a salir este elemento que está aquí. Si lo quiero mover, elijo el Arrow Tool o la herramienta de flecha de selección y la puedo mover para cualquier lugar. Cuando la selecciono, si se fijan, en la herramienta, en el palette de propiedades, me permite pues ya ir poniendo el área y otros parámetros que veremos más adelante. Luego vamos a ver otro componente. Este es el Reach. El Reach es un tramo de río que conecta. Pero este tramo de río es cuando ya tú tienes una cuenca aguas arriba que le aporta a una aguas abajo. Ya lo veremos en detalle por qué al principio no la vamos a necesitar. Aunque siempre tenemos un río, el OSAMA tiene un río, pero en este caso es para tú transportar el agua de una cuenca que tienes aguas arriba hacia una cuenca aguas abajo. Y eso, cuando estás trabajando con una sola cuenca, no vas a necesitarlo. Luego hay otros componentes como Reservoir, como Junction y como Diversion y como Source que no lo vamos a utilizar por ahora. Vamos a trabajar con el Sink. El Sink es la desembocadura. ¿Hasta dónde? Entonces lo voy a colocar en cualquier lugar. Voy a llamarle aquí desembocadura. O podemos llamarle incluso el nombre del proyecto donde nosotros queremos que llegue. Pero vamos a llamarle simplemente desembocadura. Bien. Entonces luego que lo tengo voy a seleccionar el del OSAMA y le voy a decir, ok OSAMA, ahora yo quiero que toda el agua que tú generes, que es la de la cuenca, me la descargues en desembocadura. Aquí donde dice downstream, aguas abajo, desembocadura. Le hago clic donde sea y me va a marcar una flechita. Esta flechita viene representando lo que es el reach, por eso no tuve que crearlo. Si yo tuviese el OSAMA dividida en 7 cuencas diferentes, pues ahí sí necesitaría reaches para poder ir uniéndolos y llevándolos hasta la desembocadura. Ese es el caso. Mientras tanto, este modelito que nosotros tenemos ya es un modelo de simulación hidrológica. Simplemente tenemos una única cuenca que desemboca en un único punto, ¿no? Así lo trabajaremos al principio y luego lo iremos complejizando al paso, ¿no? Bien, vamos entonces a ir a donde dice componentes y vamos a crear el modelo meteorológico. ¿Qué cantidad de lluvia me va a caer ahí arriba? Simplemente para crearlo, para ir teniendo los componentes que necesitamos. En el modelo le vamos a llamar aquí, puede ser el nombre de la estación principal que vamos a considerar. Vamos simplemente a llamarle lluvia, pero el nombre pudiera ser de una que otra estación de precipitación, si vas a tener una sola, ¿no? Entonces ya tenemos la lluvia y como vemos se nos crea automáticamente el tipo, sí, la metodología que yo elegí para calcular la precipitación, que en este caso es la tormenta hipotética, que es el que vamos a usar. Sin embargo, hay muchas metodologías y vamos a hablar de eso ahora. Si yo voy a OSAMA y la selecciono, aquí abajo yo voy a tener muchos componentes, muchos métodos para distintos cálculos, para distintos factores, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, el método de discretización. ¿Cómo yo quiero discretizar lo que estoy trabajando? Ese no está dentro del alcance de nuestro proyecto. El canopy. ¿Cómo yo quiero analizar la cantidad de precipitación que se me retiene en el camino? Tampoco lo vamos a considerar ahora. Surface method. ¿Cómo yo quiero analizar cada píxel o cada distribución de la precipitación cuando me cae sobre la superficie de la cuenca? Eso tampoco.
Lo que sí vamos a utilizar son estos dos. El tercero podría ser, pero como para el tipo de análisis que vamos a utilizar, tiene una característica que no, lo cual lo hace innecesario, pero ya veremos por qué. Vamos a hablar primero del método de pérdidas. Para el método de pérdidas es la infiltración. ¿Qué cantidad de precipitación a mí la cuenca me absorbe, me retiene, se me queda en el camino? ¿Y qué cantidad de precipitación me sigue corriendo y me llega hasta la desembocadura? El que conoce el método racional sabe que el C es el coeficiente de escorrentía, es una parte de la precipitación que escurre cuando la otra se me infiltra. Viene siendo la misma idea. ¿Qué método voy a utilizar? ¿No? Hay un montón de métodos. Nosotros utilizamos el método del servicio del número de curva. Por eso calcularon el número de curva en los temas anteriores, ¿no? Entonces, el método de transformación es cómo yo convierto esa precipitación en caudal, qué análisis yo hago, cómo lo voy distribuyendo intervalo a intervalo. Eso es lo que hace el método de la transformación. El método de la transformación también se toma en cuenta me parece, cuando estás analizando el REACH, cómo atenúas en el río la cantidad de agua que va cuando la va acumulando al principio y cómo se va a ir atenuando hasta llegar al punto de descarga. Entonces, en este caso vamos a utilizar el método del hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelo. Entonces, esos son los dos métodos que vamos a utilizar. En cuanto al método del flujo base, y el flujo base viene siendo, antes del análisis, qué cantidad de agua ya llevaba el río. Y eso es importante tomarlo en cuenta cuando la cantidad de agua que lleva el río es sustancialmente grande, es considerable comparado con la crecida. Sin embargo, cuando la cuenca que tú tienes es tan grande como la de los Sama, los caudales que se te generan, que se te producen, son muy superiores a lo que sea que lleve el río. Aunque ustedes vean mucha agua ahí en el Osama, realmente esa agua va muy, muy lento. Y cuando se te acumula todo el agua que viene de la cabecera y llega hasta ese punto como crecida máxima, el caudal que se te genera es mucho mayor que el caudal que tienes ahí. Entonces, por eso el flujo base no es necesario considerarlo. Si se conoce, puede ponerse como un constante mensual y ponerle un valor mensual que va distribuyéndose como uno de los otros métodos que están ahí. Pero en este caso no lo necesitaremos. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el método de lluvia. Cuando selecciono la lluvia me van a aparecer también muchos otros métodos. ¿Cómo llega esa precipitación? Voy a considerar onda corta, onda larga, voy a considerar evapotranspiración, voy a considerar snowmelt, que viene siendo derretimiento de nieve. Todos esos métodos son para parámetros que en este caso, para nuestro caso particular, que estamos hablando de un huracán, una tormenta, no aplican, porque son muy inferiores a lo que representa el caudal, la precipitación que viene de una tormenta. Esa es la razón por la cual no consideramos ninguna de las otras. Entonces solamente vamos a considerar precipitación, y esa precipitación vamos a utilizar el método de la tormenta hipotética. Muy bien, entonces ya habiendo dicho todo eso, vamos ahora a analizar los parámetros, los valores que ya ustedes tienen calculados para ponérselo al programa.